Muy buenas noches. Es un placer darles la bienvenida al primer evento virtual desarrollado por ALCA Ingeniería Integral. Para nosotros es un día memorable, ya que a partir del día de hoy, lunes 20 de julio, hasta el martes 28, pues estaremos desarrollando un conjunto de sesiones enfocadas en diferentes sistemas de gestión de calidad, gestión ambiental, gestión de la seguridad humana, gestión en responsabilidad social empresarial, gestión en seguridad y salud en el trabajo. Mi nombre es Camila Hernández, soy parte del equipo ALCA y los estaré acompañando durante esta experiencia virtual. Muy buenas noches, don Gustavo. Un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy, la noche de hoy. Es importante pues mencionarles que la sesión tendrá una duración de 60 minutos, 45 minutos de contenido y al final 15 minutos de preguntas y respuestas. Conforme vaya avanzando la sesión, podrán ir generando sus preguntas en el espacio al lado derecho de sus pantallas y al concluir el contenido daremos inicio pues al espacio para que el expositor las responda. A continuación, al ser las 7 de la noche, daremos inicio con nuestro quinto tema del día de hoy. Implicaciones de partes interesadas, desarrollado por don Gustavo Carrillo, ingeniero industrial químico del Instituto Tecnológico de La Laguna, México. Tiene una maestría en sistemas ambientales y otra maestría en salud ocupacional. Cuenta con más de 30 años de experiencia. Es auditor para firmas internacionales en ambiente y salud ocupacional. Tiene experiencia en puestos de dirección para empresas de renombre dentro y fuera de México. Don Gustavo, adelante. Gracias, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Esta va a ser una charla. Básicamente lo que quiero compartir con ustedes es algo que me he topado en mi trabajo de auditoría y de consultor para el diseño de sistemas de gestión. En dos temas principales que son nuevos en las normas, en ISO 14001, en la versión 2015 y en ISO 45001, en la versión 2018, aparecen estos dos nuevos temas que en esta ocasión quiero abordar desde el punto de vista de gestión ambiental. Y bueno, pues vamos a platicar un ratito de cómo pudiera abordarlo y la intención que tiene la norma en integrar estos dos elementos en la nueva norma 2015. Muy bien, adelante, por favor, Camila. Adelante, por favor. Sí, parece que no me escucha o algo está pasando con la presentación, pero bueno, ahorita abandono. Ah, bien, aquí está. Básicamente lo que encontramos otra vez son nuevos temas, grandes temas que se integran en la gestión ambiental. En esta ocasión vamos a hablar de uno que está dentro del contexto de la organización, que son las partes interesadas y sus necesidades y expectativas. Y vamos a estar hablando del que es riesgos y oportunidades. ¿Cómo integramos este pensamiento basado en riesgo del que comenta la norma, que es la sección de riesgos y oportunidades? ¿Cómo lo integramos a nuestra gestión ambiental? Son de los dos temas que hablaremos en esta ocasión. Adelante, por favor. Muy bien, déjenme platicarles un poquito qué es partes interesadas. Básicamente, cuando estamos operando una gestión ambiental, un sistema de gestión ambiental, va a haber actores que no propiamente están dentro de nuestra organización. Estos actores pueden ser un cliente, puede ser un vecino, puede ser una organización no gubernamental, puede ser el propio
autoridad o entidades de gobierno. Puede ser un mismo empleado nuestro dentro de la organización. Puede ser alguien del corporativo. Y la diferencia de estos o la característica especial de estos es que ellos se interesan de cierta manera o tienen un interés particular, ya sea porque son afectados o pudieran ser afectados o porque nos pueden afectar en nuestro desarrollo de la gestión ambiental. Esto es súper importante para diseñar la gestión ambiental, para diseñar qué es lo que vamos a hacer con nuestro sistema de gestión ambiental. Y una parte importante, de hecho es un requisito específico del estándar, es estas partes interesadas. La norma y el elemento específico nos pide que determinemos quiénes son las partes interesadas, también que determinemos cuáles son sus necesidades y expectativas, que identifiquemos esas necesidades y expectativas de estas partes interesadas y cuáles de estas las adoptaremos como una obligación. Como comentábamos, ya la organización no debería operar su gestión ambiental de una manera aislada de todo el mundo. Eso es prácticamente imposible. Y precisamente el enfoque de esta nueva actualización de la norma es que estas organizaciones que cuentan con un sistema de gestión ambiental se integren a este medio ambiente a través de conocer su propio contexto, y dentro de ese contexto estarán estas partes interesadas. Sigamos. Muy bien, vamos a definir un poquito más claro qué es una parte interesada. La misma norma en la sección 316 indica que una parte interesada sería una persona o una organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o una actividad. Los ejemplos son estos: clientes, comunidades, proveedores, entes reguladores, ONGs, inversionistas, empleados, etcétera. Pero estos son solamente ejemplos. Uno de los temas que me he topado durante las auditorías o el diseño del sistema es que ponen justamente eso en su listado de partes interesadas y se queda muy corto, es demasiado específico como para poder gestionar bien. Y ahorita vemos un ejemplo de cómo esto limita mucho la gestión. Y finalmente, platicábamos que estos requisitos o estas necesidades y expectativas pudieran convertirse en un requisito, ¿sí? O una obligación de cumplimiento. Y básicamente esta es una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Déjenme platicarles un caso que por ahí me topé en alguna de mis auditorías. Ellos emiten ruido, es uno de sus aspectos ambientales, y precisamente tenían 3 vecinos específicos que eran 3 casas que estaban justo frente a la planta. Estos eran sus 3 partes interesadas. Hasta que se acercaron con estos 3 vecinos, encontraron que había un vecino que tenía una necesidad y expectativa muy particular. Y fue que este vecino, y era uno de los 3, se quejaba porque no lo dejaba dormir su ruido en la planta durante el día. Y ellos ahora sí que con este afán de
realmente conocer esas necesidades y expectativas, tuvieron una reunión adicional con esta parte interesada, que voy a poner un nombre, que se llamaba Juan Pérez, que eso es súper importante, ponerles nombres, y la necesidad y expectativa estaba clara, quería dormir, y la organización, el ruido de la organización no se lo permitía. Solo se dieron en cuenta de este contexto hasta que hicieron la segunda reunión. El señor trabajaba de noche, quería dormir durante el día, o tenía que dormir durante el día, y efectivamente el ruido era mayor durante el día en la planta, pero cumplía definitivamente los requisitos o los límites máximos permisibles de ruido en fuente fija de esa área, de este país. Ellos, con ese afán de atender a esa necesidad y expectativa, pues analizaron, y pues la organización sí cumplía sus requisitos legales. Era el único que se estaba quejando, por supuesto que tenía una particular necesidad, él dormía de día. Entonces, con este compromiso de atender a este medio ambiente y a estas partes interesadas, lo único que le restó es cambiarle sus ventanas por ventanas con protección acústica. Después de haber hecho un proceso de riesgos y oportunidades, encontraron que la oportunidad era, pues, estar bien con el vecino y no tener ninguna polémica, y la organización cambió las ventanas de su casa. Entonces, ¿a ese grado de detalle tendríamos que ir? Pues tal vez, porque si no, nunca vamos a saber esas necesidades y expectativas específicas. ¿Proseguimos? Muy bien. La norma no especifica la definición de necesidad y expectativa, pero básicamente sería algo de lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir. Esa sería una necesidad, una carencia de algo. Esa sería una necesidad. Y una expectativa es alguna esperanza de conseguir o tener algo, una posibilidad de que algo suceda o de conseguir algo. Entonces, esa serían una necesidad y expectativa. En este caso estaba muy clara cuál era la necesidad y expectativa, y era, él quería dormir. Sí, vamos adelante, por favor. Muy bien. Dentro del contexto de la organización y para la que nos sirven estas partes interesadas y sus necesidades y expectativas, tendríamos que tener en cuenta algunas cosas. Pueden ser internas o pueden ser externas. Yo creo que la mayoría de las veces para la gestión ambiental son externas. Yo creo que hasta más del 90% me atrevo a decir que son externas. También pueden estar relacionadas con una cuestión interna o externa, es decir, hay cuestiones en las que podemos encontrar algún actor al que tendríamos que consultar sobre su necesidad y expectativa en esa cuestión en particular. Y en realidad es un proceso continuo. Las partes interesadas y estas necesidades y expectativas se pueden presentar en cualquier momento de la organización. De repente me estoy topando ejercicios de organizaciones donde hacen esto cada año. Y al menos eso lo ponen en sus procedimientos documentados, pero en realidad lo que pasa es que durante el año se presentan muchas partes interesadas con nuevas necesidades y expectativas que son gestionadas, pero que no se
si no son integradas de manera adecuada a la gestión. Se atienden, se abordan, pero nunca siguieron su proceso formal dentro del sistema de gestión ambiental. Muy bien, recuerden que dentro del contexto, las partes interesadas son una parte primordial para nuestra gestión. Es con ellos a los que vamos o podemos identificar riesgos y oportunidades adicionales que tendríamos que abordar de manera proactiva y que tienen que ver directamente con nuestra gestión ambiental. No lo podríamos hacer si no tuviéramos esta parte en nuestra gestión ambiental formal. Cada vez que vemos estas necesidades y expectativas, estas partes interesadas, tendríamos que correr el proceso de riesgos y oportunidades. Este es un requisito, un elemento de entrada para el proceso de riesgos y oportunidades, es esa determinación de partes interesadas y necesidades y expectativas. Definitivamente podemos encontrar que seguramente esta organización que les comentaba vio los pros y los contras, en otras palabras, los riesgos y oportunidades de atender esta necesidad y expectativa y decidieron tomar acciones. Básicamente, pues encontraron que sí era necesario abordar esa necesidad de ese vecino, ¿no? En cuanto a requisitos legales, este es un tema que de repente no se entiende claramente el requisito, pero la norma lo que nos pide es cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en una obligación de cumplimiento. Esa debería ser la traducción oficial. Sin embargo, la traducción al español dice cuál de estas necesidades y expectativas se convierte en un requisito legal. Esto es un proceso que nos permite brincarnos el proceso de riesgos y oportunidades, porque pues si ya es obligatorio hacerlo, no tendría por qué analizarlo desde el punto de vista de riesgos y oportunidades. Voy a poner un ejemplo para que quede más claro eso. En la entidad ambiental de su localidad emite un nuevo requisito, una norma, un reglamento, donde dice que todas las organizaciones deberán de dejar usar bolsas de plástico, ahora que es un tema de moda, ¿no? Entonces, pues bueno, esa necesidad o esa expectativa que tiene esta entidad gubernamental de que se eliminen estos impactos desde la generación de bolsas que se usen en algún supermercado, en alguna tienda. La expectativa es que pues se elimine o disminuya de una manera considerable que se generen estas bolsas de plástico como una basura. Pero pues si ya salió en una norma o en reglamento, pues tiene un carácter de obligatorio, lo pongo en mi matriz de obligaciones legales y ya, no tendría que poner algo más allá. Muy bien, y bueno, finalmente también hay un requisito de comunicación, no como tal escrito, sin embargo, el conocer las necesidades y expectativas de estas partes interesadas indudablemente requiere un proceso de desarrollar una relación con estas partes interesadas, a veces formal, a veces no tan formal,
pero que va a ayudar a comprenderse mutuamente cuáles son estas necesidades y expectativas, y básicamente se inicia un proceso de confianza y respeto cuando estamos operando en un ambiente o en un contexto común, por decirlo de alguna manera. Entonces, la parte de comunicación es súper importante, ¿no? Seguimos, por favor. Muy bien. Voy a dejar la parte de partes interesadas y necesidades y expectativas, y ahora voy a ir a la parte de cómo fue integrado el tema de pensamiento basado en riesgo desde 14001-2004. O sea, finalmente ya estamos hablando de gestión de riesgo desde que utilizamos la palabra potencial. ¿Sí? Y pues ya estaba en varios elementos de ISO 14001-2004, como en la parte de competencia, formación y toma de conciencia. Por supuesto, estaba en la parte de preparación y respuesta a emergencias. Y por supuesto, también estaba en la parte de no conformidad y acciones correctivas y preventivas. Y por eso, ahora en la nueva norma, la sección de preventivas, si ya se habrán dado cuenta, desaparece. Ya no aparece esa sección de que tendremos que implementar procedimientos para tratar las no conformidades potenciales. Ya no nos requieren que hagamos acciones preventivas, que en realidad eran pocas las organizaciones que hacían efectivamente prevención. La mayoría hacía un proceso de acciones correctivas donde se disfrazaban un poquito que iban a prevenir cosas, pero ya el problema ya había ocurrido. ¿Seguimos? Ahora en la norma ISO 14001-2015, en la versión de estas nuevas normas, este término de pensamiento basado en riesgo o este concepto de pensamiento basado en riesgo se integra en estos nuevos estándares, 9001-2015, 14001-2015, 45001-2018, y adopta el término de riesgos y oportunidades. Así es como lo vamos a encontrar, ¿sí? En 9001, de manera más, digamos que frecuente, lo integra en dos secciones, tanto en la introducción como en la parte de liderazgo y compromiso. Sin embargo, para 14001 solo se menciona por ahí en el contenido de la norma. En realidad, la frase está diseñada para, y esto es súper interesante, el uso de la frase pensamiento basado en el riesgo tiene por objeto dejar claro que sí, si bien es importante tener en cuenta el riesgo, las metodologías formales de gestión de riesgo y evaluación de riesgo no son necesariamente apropiadas para todas las situaciones y organizaciones empresariales. Entonces, primer pregunta o primer tema es, ¿en realidad es algo nuevo? No, no es nuevo. ¿Sí? Es algo que probablemente ya estén gestionando, ya esté integrado en su gestión. Es un proceso continuo, tampoco no es un proceso que se haga cada año. Básicamente, para formalizarlo, lo que nos va a permitir es tener más claro los riesgos y oportunidades y mejorar la preparación de una organización para enfrentarse a estos temas. También les va a ayudar más a alcanzar los objetivos y los resultados previstos, y por supuesto que reduce
la probabilidad de resultados negativos y aumenta la posibilidad de que los efectos benéficos se presenten. También hace que la prevención en realidad sea un hábito. Y bueno, ¿cómo? Adelante, por favor. Bueno, muy bien. Ahora me voy a poner un poquito en el tema de términos. Cada vez encuentro más difícil tratar de entendernos porque usamos términos o los empleamos de manera indistinta, lo que no nos permite entender claramente esto. En México traemos un relajo con la palabra riesgo. En riesgo solamente lo utilizábamos y mal en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero ahora nos lo ponen también en medio ambiente y también nos lo ponen en calidad, entonces se empieza a complicar entender eso. Déjenme hacerle algunas precisiones. La palabra riesgo como tal está definida en la norma, aparece solamente una vez en la sesión de definiciones. Es decir, en ningún lado de la norma se habla de riesgo. Sin embargo, otro término que aparece en la norma, en la sección 3, es riesgos y oportunidades y su definición es efectos potenciales adversos o efectos potenciales beneficiosos. Esta sí se menciona 30 veces en el estándar. Entonces, empecemos a hablar el idioma para poder entendernos mejor y siempre hablemos de riesgos y oportunidades. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Muy bien. ¿Para qué sirve riesgos y oportunidades? Para maximizar estos efectos potenciales benéficos que pudiéramos tener o detectar. Acuérdense, la palabra clave es potencial, no ha pasado. Puede pasar, no ha pasado. Y el minimizar efectos potenciales adversos, la palabra otra vez está por ahí, potenciales, no ha pasado. Entonces, en otras palabras, riesgos y oportunidades es poder pensar en lo que puede pasar bueno o lo que puede pasar malo. Y la palabra es potencial. ¿Vale? Es súper importante entender este concepto y este proceso porque para la nueva norma, un sistema de gestión no sería un sistema de gestión si no es capaz de abordar los riesgos y oportunidades. Esa es una diferencia básica entre la definición del 2004 a la definición del 2015. Entonces hay que tenerlo muy bien en cuenta. Seguimos. Pero ¿a qué le tendría yo que definir o determinar los riesgos y oportunidades? La norma me pide que determine mis riesgos y oportunidades que vienen de 3 inputs. Básicamente, riesgos y oportunidades relacionados con mis aspectos ambientales, riesgos y oportunidades relacionados con mis requisitos legales y otros, y riesgos y oportunidades relacionados con los elementos de 4.1 y 4.2 que platicábamos son cuestiones internas y externas y las partes interesadas y sus necesidades y expectativas. Muy claro, yo tengo que determinar riesgos y oportunidades de esos 3 inputs. ¿Por qué necesito abordarlos? ¿O cuáles riesgos y oportunidades necesitaría abordar? Bueno, pues aquellos que no me permitan lograr los resultados previstos, aquellos que me puedan ayudar a prevenir o reducir efectos no deseados
incluida la posibilidad de condiciones ambientales externas que afecten a la organización y para que me ayuden a lograr la mejora continua. Ese sería mi criterio para determinar si abordo un riesgo y oportunidad o no. Si se fijan, en ningún momento aún en este estándar me requiere una evaluación de riesgos. Todavía no está un requisito per se en el estándar. Otro requisito que podemos encontrar es que hay que documentar qué riesgos y oportunidades necesito abordar y cómo le haría para hacerlo, que serían los procesos necesarios para atender del 611 al 614. ¿Para qué? Para asegurar que se hagan como yo estoy planeando. Si se fija en la norma ahora, en la parte de documentación, es muy abierta a que lo decidan ustedes respecto a estos procesos documentados. Seguimos, por favor. Este pudiera ser un proceso documentado que me ayude a entender cómo voy a abordar riesgos y oportunidades. De manera muy general, yo estoy poniendo en grises los procesos, en amarillo las tomas de decisión. Entonces, a lo mejor tenemos un comunicado, voy a llevarlo con un ejemplo a ver qué les parece. Tengo un comunicado, una revista a la que estoy afiliada de medio ambiente, saca un artículo de que hay un nuevo, voy a poner supuestos, de que hay un nuevo equipo que es capaz de recolectar los compuestos orgánicos volátiles en una chimenea, condensarlos y llevarlos otra vez a su estado líquido para volver a utilizarlos. Entonces, tengo una comunicación y yo tendría que correrlo aquí. ¿No es una cuestión externa? No. ¿No es una condición ambiental? No. Pero pareciera que es relacionada con una parte interesada o pareciera que es un aspecto ambiental que tenemos nosotros. Habrá que ver cuál sería el contexto, pero voy a poner que resultó que es una parte interesada porque el que lo vio era el personal de mantenimiento en esa revista y vino con el coordinador ambiental para comentarle que podían instalar este nuevo equipo en su planta. Esa necesidad y expectativa de este personal de mantenimiento podemos llevarla a determinar si es una obligación de cumplimiento o si nos vamos a comprometer a hacerlo y directamente llevarlo a requisitos ambientales, es decir, todas nuestras chimeneas a partir de ahora deberán tener ese tipo de equipo para recolección de solventes. Pero no, en realidad no es un requisito legal. Lo regreso, entra dentro del contexto. A lo mejor traemos también una preocupación importante porque nuestras emisiones de solventes es imposible controlarlas por el tipo de trabajo que estamos haciendo. Y pues empezamos. ¿Qué riesgos y oportunidades hay con esa situación? ¿Qué podemos potencialmente prevenir? ¿Cuáles son los efectos potenciales benéficos? ¿Cuáles son los efectos potenciales adversos? Y finalmente, tenemos nuestros riesgos y oportunidades. Si lo voy a poner un ejemplo de riesgos y oportunidades de instalar ese equipo. Si lo pongo, tal vez nuestro presupuesto para los próximos 5 años se vea mermado en un 40% porque son un equipo caro. Riesgo.
oportunidad. Seríamos la primera industria con 0 emisiones de CO2 al ambiente, lo que nos propondría en un mercado, una posición de mercado privilegiada. Y ya tengo riesgos y oportunidades para esa situación. Instalarlos, tengo esos riesgos y oportunidades. ¿Puede haber más? Sí, pero ahorita por el tema del tiempo. Pero ese sería el ejercicio. En base a eso, tendríamos que determinar si es necesario abordarlos, sí o no, y planificarlos de alguna manera para abordarlos. Ese sería más o menos el proceso documentado. Adelante, por favor. En realidad, riesgo y oportunidad es el enfoque más proactivo que ha dado el estándar. Aquí queremos, ¿qué pasaría si? Esa sería una palabra clave para este proceso de riesgos y oportunidades. Estamos pensando qué pasaría si y qué voy a poner, qué voy a accionar para prevenir en lugar de corregir o tomar acciones posteriores. Yo les digo que la línea es muy delgada entre tomar acciones correctivas y preventivas, que seguramente si pasa algo las van a tener que tomar, y tomar un paso más atrás y hacerlo antes para cuando pase eso, los efectos sean mucho menores. Sí, ahorita pongo otro ejemplo. Vamos para allá, por favor. Seguimos, Camila, por favor. Ahora, en la norma ya lo tenemos. Esto ya lo habíamos comentado, ya lo vimos. Les recuerdo, esto de la gestión de riesgo es solamente digamos que el marco para que la norma haya establecido esto de riesgos y oportunidades, y los requisitos del estándar son muy claros. Determinar los riesgos y oportunidades y determinar cuáles necesito abordar. ¿Seguimos? Este tema de riesgos y oportunidades, como les platicaba, se tienen que determinar y abordar. Sin embargo, no hay ningún requisito de gestión formal de riesgos, ni un proceso de gestión documentado para evaluar riesgos. A eso se refiere. ¿Sí? Tampoco en ninguna parte del estándar se menciona evaluación o evaluación de riesgos. El requisito en realidad es determinar riesgos y oportunidades. Y el método, pues, puede ser un método totalmente cualitativo o una evaluación cuantitativa completa del riesgo. ¿Qué me he estado topando en las organizaciones? Que invierten en hacer una metodología, digamos que más elaborada. Al final les da que tienen que multiplicar varios criterios para sacar un número, y finalmente la decisión de ese número no les sirve para tomar las decisiones. Entonces hicieron N cantidad de pasos para decir, no, mejor nada más hagamos esto. Entonces también eso me dice que la metodología que están usando no les está sirviendo de mucho. El término apropiado, usar riesgos y oportunidades, súper importante es. No usemos evaluación de riesgo como tal, porque eso no es el requisito del estándar. Usemos qué método tienes para determinar tus riesgos y oportunidades. Adelante, por favor. Por ahí había un error ortográfico en esto. Vamos a ver este ejemplo para que vean si somos reactivos o proactivos. Nos topamos que nuestro contenedor de residuos sólidos está en el patio. Está prácticamente lleno, como podemos observar ahí.
Hoy es día lunes. Sabemos nosotros que nuestros controles están diseñados para que el recolector pase los días viernes. Esta semana sabemos que de acuerdo al plan de producción se trabajará los 3 turnos. Y también sabemos que nuestro proveedor de recolección de residuos nos pide que si queremos una adicional, lo pidamos un día antes. Hasta ahorita no hay ningún efecto negativo real en este momento, o positivo tampoco, pero potenciales sí. ¿Cuál es el efecto potencial de esto? Pues uno es que pues mañana amanezca todo esto como un desorden aquí, porque pues ya no vamos a tener espacio para hacer el acopio de los residuos. Eso es un efecto potencial adverso. Y el efecto potencial benéfico es que yo me pongo ahorita a marcarles para que ya vengan mañana y que reprograme mis recolecciones para que esto no ocurra de nuevo. Y ya hicimos de manera, voy a ponerle informal, un proceso de riesgos y oportunidades. Seguramente el coordinador ambiental lo hizo, tomó el teléfono, llamó al servicio de recolección, les pidió una recolección para mañana y esto no pasó a mayores. Pero lo hicimos fuera de nuestro proceso documentado o definido para determinar los riesgos y oportunidades. Sin embargo, lo que les platicaba, esto no es nuevo, ya lo hacemos. Una organización no podría ser capaz de sobrevivir si no tuviera este concepto claro dentro de su día a día. Seguimos. A lo mejor no le llama riesgo y oportunidades, pero básicamente es, pues hay que ser más proactivo que reactivo. También se puede reaccionar, ¿no? A lo mejor nos hubiéramos esperado hasta el viernes que venga el recolector. Tendríamos que contratar más gente para hacer la limpieza porque está todo esparcido por el patio. Seguramente el siguiente contenedor va a quedar igual de lleno porque todo lo que estaba en el piso pues va a quedar dentro del contenedor una vez que hagamos la limpieza. Pues entonces hicimos lo mismo. ¿Qué era más fácil? ¿Reaccionar o ser proactivo? Y ahí eso sería riesgos y oportunidades. Adelante, por favor. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? Nos topamos el periódico el domingo 5 de enero, leyendo la noticia, nos damos cuenta que se va a afectar ese servicio de agua potable. Nuestra planta está en una de esas 80 colonias que menciona el artículo y yo estoy de descanso. Yo soy el coordinador ambiental. Esa sería una cuestión externa que pudiera afectar nuestra gestión ambiental. Claro, tengo una cisterna que solamente me dura 8 horas. Eso ya lo tengo claro. Tengo equipos que requieren agua porque como unos scrubbers o lavadores de gases y requieren agua para hacer el lavado de los gases. ¿Qué pasaría si eso pasara? ¿Cuáles son los efectos potenciales adversos y benéficos de abordar esta situación? ¿Será necesario que yo aborde esta situación? ¿Qué acciones tomaría? Pues bueno, a lo mejor pudiera pedirle a un proveedor que tengo de agua potable que mañana me prepare 10 pipas para que me alimente mi planta.
pudiera llamarle de una vez a departamento de mantenimiento, que empiece a llenar otra cisterna que tengo disponible. Y pues estoy reaccionando proactivamente o reactivamente. Pues sería de manera proactiva, antes de que suceda el tema. Si no tomar esas provisiones, seguramente el día de mañana tendría que hacerlas, pero con efectos potenciales ya para corregir. Seguramente la planta para, o seguramente tuve que hacer una emisión no controlada. Entonces, este sería uno de los temas de cómo una cuestión externa se puede integrar a la gestión ambiental. ¿Seguimos? Ups, me estoy pasando un poquito, pero ahora me voy rapidito. Adelante, por favor. Este sería otro tema. Recibimos de director de operaciones un comunicado de que vamos a aumentar la capacidad. Tenemos 3 nuevos clientes y vamos a desarrollar una nueva tecnología libre de solventes. Una cuestión interna puede afectarnos, sí, positivamente, sí. Tal vez necesitamos permisos adicionales. Es otro tema que habrá que, de manera proactiva, atender y no esperar hasta que ya esté la planta instalada, ¿no? Por favor, seguimos. Este sería otro tema de necesidad y expectativa con una parte interesada. Ahora es una organización. Nos dimos cuenta de que el gerente se reúne con uno de nuestros clientes, el gerente de calidad. Esta planta, este gerente de calidad nos comenta que ahora vamos a atender las necesidades de un nuevo cliente y que ese cliente les ha pedido a otra planta hermana que se elimine el poliestireno en los empaques. Aún no hay fecha probable de que esto ocurra, sin embargo, una buena forma de tomar proactividades, pues ver qué otros empaques se pueden utilizar, qué fue lo que hizo nuestra planta hermana en Francia, cómo está cumpliendo este requisito, ya que nosotros el principal elemento de empaque es poliestireno expandido. Entonces, por ahí podemos abordar eso de manera proactiva y prepararnos para esta nueva necesidad y expectativa de esta parte interesada, de este nuevo cliente. Adelante. Muy bien, pues parece que hemos terminado. A lo mejor por ahí hay algunas preguntas y respuestas. Les agradezco a todos y bueno, vamos a ver qué tienes por ahí, Camila. Muchas gracias, don Gustavo. Bueno, ahora proseguimos con la sección de preguntas. La primera pregunta sería la siguiente. ¿Es posible tener una evaluación de riesgos y oportunidades para sistemas integrados? Ups, ese es un tema muy interesante porque calidad sí requiere evaluación. 14001 no, ni 45. Entonces, ¿sí se puede tener algo en un sistema integrado? Sí. Lo que yo he estado viendo es que nunca funcionan. Es muy complicado y las afectaciones, donde encuentro mayor tema es que las afectaciones para calidad no son las mismas afectaciones para un sistema de gestión ambiental y no afecta la cuestión, la misma cuestión, la misma cuestión no afecta diferente a cada sistema. O hay cuestiones que no afectan al de calidad en lo más mínimo. Sí, por ejemplo, que voy a poner un efecto, que por detrás de nuestra planta pasa un arroyo. Pues a calidad esa, en el contexto, ni lo va a ver.
en el sistema de gestión ambiental lo tendríamos que ver como una cuestión externa que puede verse afectada por nuestras operaciones. ¿Y cuáles son los riesgos y oportunidades? Pues pudieran ser muchos o pocos, dependiendo de qué tan cerca estén los almacenamientos de líquidos o químicos de ese arroyo. Ok. ¿Sí? Proseguimos con la segunda pregunta. ¿Sí? Si tengo un riesgo relacionado con un tercero que se puede considerar un proveedor único en el país y no se adapta al sistema de gestión ambiental. Pues déjame ver si entiendo esta pregunta, pero parece que, y voy a seguir tratando de invitarlos a que sigan utilizando riesgos y oportunidades, ¿sí? Como término para que se les haga más frecuente. Yo creo que lo que me estás platicando es que tienes una cuestión externa, que es que solamente hay un proveedor de algo que tú necesitas en tu planta. ¿Sí? Esa es la cuestión externa que me puede afectar. Tener un solo proveedor en el país y además este proveedor parece que no le importa mucho la gestión ambiental. Entonces, eso yo lo tendría que integrar al proceso de riesgos y oportunidades. ¿Qué puede pasar mal? ¿Qué pudiera pasar bueno si yo abordo esta situación? Y entonces a lo mejor malo, pues que mi proveedor me quede mal y él me surte el servicio de manejo de residuos, o que mi proveedor me surta un filtro de alguna chimenea o un sistema de colección de polvos y que yo no tenga que parar mis operaciones porque no puedo trabajar fuera de los límites. Pero la oportunidad que tengo es, oye, y si buscamos otro proveedor, a lo mejor puede ser más barato, a lo mejor este proveedor nuevo puede estar certificado en algunas normas, o sabes qué, a lo mejor desarrollamos uno, y si se fijan, todo es potencial, es qué podemos hacer. Oye, y si mejor fabricamos estos filtros que compramos de este proveedor que los trae desde Alemania y que es el único distribuidor en América, y si los fabricamos aquí en Costa Rica, eso sería un abordaje. ¿Sí se puede hacer? Sí. Y la otra es, y el siguiente paso es si lo necesito abordar o no. Es decir, si puedo vivir con ese potencial riesgo y oportunidad, o si la voy a abordar para no tener que reaccionar a eso. Hace poco, ahorita les platicaba un tema que puede ser esto. A lo mejor, fíjese, a lo mejor ustedes ven que hay un riesgo y oportunidad con el proveedor y desarrollan un nuevo proveedor y resulta que su proveedor original nunca les ha quedado mal. Pues súper bien, no pasa nada, ¿no? Pero ya tienen listo el plan B. Y eso es lo que pasa con riesgos y oportunidades. No voy a saber si funciona o no mi plan B hasta que ocurra el plan B. No voy a saber si fue importante haberme comprado un coche con N cantidad de bolsas de aire. Sabemos y estamos seguros que si son necesarios, esos efectos potenciales se verán minimizados, pero no lo voy a saber hasta que ocurre el evento.
Que si no ocurre nunca, mejor. Pero eso es riesgos y oportunidades. Es una gestión de riesgo muy complicada de entender ahorita porque nos topamos con la primera pregunta del gerente, ¿no? ¿Y por qué quieres comprar eso si nunca nos ha pasado? Entonces, eso es lo que hay que empezar a desarrollar dentro de las organizaciones, porque si nos pasa, esto es lo que vamos a dejar de... estos serán todos los efectos adversos o los efectos benéficos que voy a obtener. Bien. Muy bien. ¿Algo más por ahí, Camila? Sí, tenemos una tercera pregunta. ¿Qué puedo hacer si tengo un riesgo por competencia que no puedo subsanar? Por ejemplo, una persona que tiene experiencia pero no está capacitado formalmente. Ok, déjame también pensar en esta. ¿Me la podías poner otra vez para desarrollarla, por favor, en la pantalla? Claro. Bueno, pareciera que otra vez hay una cuestión interna. Parece que estoy viendo una cuestión interna, que es que tú tienes personal que tiene una experiencia importante, pero aprendió a través de la vida. ¿Sí? Y tú estás muy preocupado porque quieres que esa capacitación sea formal. Entonces, parece que tenemos una cuestión interna o externa, perdón, una cuestión interna, y la vamos a abordar con el proceso de riesgos y oportunidades. Y la primera pregunta pudiera ser, ¿cuál sería el efecto potencial adverso de que él no tenga un diploma? Voy a poner algo. La persona es experta en el manejo de químicos de alto riesgo en tu planta, pero nunca ha ido a un curso, lo aprendió en el trabajo día a día y es muy bueno. Entonces, oye, ¿cuál es el riesgo y oportunidad de que Juan Pérez pues nunca haya ido ni a la escuela, nunca haya ido a un curso, pero que sea el mejor que tenemos para manejar químicos? ¿Qué es el riesgo y oportunidad que tenemos? Pues como oportunidad pareciera que no lo veo mucho. Más bien, como riesgo pareciera que no le veo mucho. No veo efectos potenciales adversos si él es el mejor y más calificado en la organización, pero veo una oportunidad. Oye, ¿y qué tal si lo mandamos a Houston a un curso sobre materiales peligrosos? ¿Crees que pueda aumentar su competencia? Sí, claro, si el cuate ya sabe tanto, si le damos un curso formal, pues se puede ver más competente. Ah, pues vamos a mandarlo. Lo que estoy minimizando son los efectos potenciales adversos de que haya un problema ahí, dándole mayor competencia. Y estoy maximizando el efecto potencial benéfico, dándole un curso, porque él va a saber más y mejor de su trabajo. Bueno, pues espero que haya quedado claro esas preguntas que me hicieron. No sé si tengas otra por ahí, Camila. No, estaríamos. Muy bien. Listos con las preguntas. Muy bien, pues bueno, no, yo quiero agradecerles a todos y me pongo a sus órdenes. Este es un tema que hay que ir abordando cada vez más y más. Creo que el tema de siempre es, y si se fijan en sus preguntas, siempre hablan de riesgo, de la parte de efecto adverso. ¿Sí? Y entonces hay que empezar a poner en la mesa
ambos, los efectos potenciales benéficos y los efectos potenciales adversos que se pudieran generar y en base a eso tomar decisiones. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, don Gustavo, por el contenido brindado, muy completo, y por la disposición. En la sección de preguntas y respuestas se les adjuntó un enlace donde pues podrán calificar la sesión. Damos por concluida la sesión de la noche de hoy. Esperamos que les haya sido de sumo provecho. Un gusto que nos acompañaran y buenas noches. Buenas noches.